Los niños tienen sed. Mi nombre es Alexandra y hoy les voy a contar sobre una experiencia que jamás he podido olvidar. Una que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Llevaba varios meses como estudiante de intercambio en Alemania, estudiando artes plásticas. Durante el curso conocí a Daniela, otra inmigrante latina de aspecto hippie y con una actitud enérgica pero cálida. Hicimos clic de inmediato y nos volvimos inseparables. Al finalizar el curso, a principios de verano, Daniela me propuso un plan: unirnos a un campamento de 3 días en las montañas de la Selva Negra, una impresionante cadena montañosa al suroeste de Alemania. Siempre me he considerado una mujer aventurera, así que acepté sin pensarlo mucho. Viajamos toda la noche en un bus desde Múnich y llegamos en la mañana al Parque Forestal. El recorrido constaba de 3 noches. La primera sería en una cabaña ubicada aproximadamente a hora y media de caminata desde la vía principal. En la segunda noche el enfoque era un taller de supervivencia, donde aprenderíamos a dormir a la intemperie en tiendas de campaña, encender fogatas sin recursos y dominar otras técnicas básicas para sobrevivir en el bosque. Finalmente, regresaríamos a la cabaña para compartir nuestras experiencias en la última noche. Tras caminar hora y media entre un terreno boscoso y empantanado por la lluvia de la noche anterior, llegamos al primer campamento. Nos sorprendió la magnitud de la cabaña principal, una construcción de madera enorme que parecía bastante antigua. Tenía 2 habitaciones amplias, una para hombres y la otra para mujeres. Ambas con literas grandes y ventanales que ofrecían una vista directa a la profundidad del bosque. También había una cabaña más pequeña donde vivían los dueños del lugar. En el primer piso tenían una cocina y mesas largas que servían como comedor, algunas dentro de la casa y otras fuera al lado de una fogata. Nos acomodamos en las literas, organizamos nuestras cosas y salimos a explorar los alrededores. Pronto empezamos a conocer a otros participantes de la experiencia. Cuando cayó la tarde, comenzaron las actividades con Brent, el guía encargado de enseñarnos las técnicas de supervivencia. Al terminar, los anfitriones prepararon una deliciosa cena y más tarde cantamos canciones y contamos historias de terror alrededor de la fogata. A eso de las 10 de la noche, Daniela y yo decidimos ir a dormir. Sabíamos que el día siguiente nos esperaba una larga caminata de 6 horas y que las inclemencias del clima podrían dificultar la noche en las tiendas de campaña. Nos preparamos rápidamente y nos acostamos, cada una en una litera distinta, pero cercanas. En la habitación para mujeres, donde había 10 literas, menos de la mitad estaban ocupadas, ya que solo éramos 7. Hasta donde recuerdo, ninguna de las camas superiores estaba siendo utilizada. Puse la alarma de mi celular y me acosté. El cansancio me venció enseguida, pero mi sueño no era profundo. Me sentía extraña, como en un trance. Si te está gustando esta historia, por favor dale like y suscríbete para poder así motivarme a seguir escribiendo estos cuentos para ustedes. No sé cuánto tiempo pasó cuando algo me despertó. Escuché el crujir de la madera vieja en el piso. Pasos fuertes se acercaban a mi cama. Al principio me molesté, preguntándome quién podía estar caminando a esa hora. Los pasos se detuvieron frente a mi litera. Entonces sentí una mano helada agarrando mi talón. Me incorporé de inmediato, alarmada, y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La habitación no estaba completamente a oscuras, ya que la luz de la luna entraba por los grandes ventanales. En ese momento, Daniela también se levantó, visiblemente asustada, y un poco después otra mujer hizo lo mismo. Ninguna dijo una palabra, pero nuestras miradas reflejaban el mismo terror. Tardé en conciliar el sueño nuevamente. Estaba inquieta, pero el agotamiento finalmente me venció. Aquella noche tuve una pesadilla espeluznante. Soñé que estaba perdida en medio del bosque. Escuchaba voces y murmullos ininteligibles, risas y pasos alrededor de mí. Todo parecía rodearme, hasta que una frase resonó con fuerza en mi oído, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Los niños tienen sed, dijo una voz horrenda y desgastada. Al despertar en la cabaña me incorporé de golpe,
con la respiración agitada. Por un momento no supe dónde estaba. Solo cuando vi los grandes ventanales y el bosque afuera recordé dónde me encontraba. Daniela, que estaba organizando su maleta, se rió al notar mi expresión de susto y luego me hizo un gesto señalando su reloj para indicarme que era tarde y me debía dar prisa. Fui a ducharme y a preparar mi equipo para la expedición de esa noche. La caminata comenzó al mediodía y duró unas 6 horas. Fue agotadora, con varias pausas en el camino. Al llegar al sitio donde montaríamos el campamento, seguimos las instrucciones de Brent para improvisar tiendas de campaña con telas y ramas. Elegí un terreno adecuado y me esforcé en dejar mi tienda bien cubierta. Una vez inspeccionadas todas las carpas, encendimos una fogata y compartimos una cena sencilla mientras Brent continuaba enseñándonos técnicas de supervivencia. Conforme avanzó la noche, el frío se intensificó, acompañado de una ligera llovizna que nos obligó a refugiarnos en las carpas. Me acomodé en mi saco de dormir, cerrando bien la entrada para protegerme del viento. Al principio escuchaba murmullos, pero pronto todo quedó en silencio, salvo por el sonido de la lluvia que golpeaba mi tienda. No podía dormir. Al principio no estuve segura de si lo había imaginado, pero escuché risas infantiles y pasos que corrían alrededor de las carpas. Abrí los ojos de par en par, concentrándome. Las risas se multiplicaron. Eran al menos 5 niños. Un golpe seco contra mi tienda me hizo saltar del susto. El miedo me paralizó. En ese momento, sin razón alguna, recordé las palabras de mi sueño. Los niños tienen sed. Como pude, tomé la botella de agua que llevaba conmigo y con un rápido movimiento la puse fuera de la carpa. Las risas y los pasos cesaron al instante, dejando solo el sonido de la lluvia. De repente se escucharon pasos pesados aproximándose. Se detuvieron justo enfrente de mi tienda. Espié por una pequeña abertura y lo que vi me dejó petrificada. Unos pies descalzos, enormes y blancos, con dedos alargados que parecían torcidos y unas uñas agrietadas. Estaban completamente quietos, parados sobre el fango. El terror me invadió y mi cuerpo no pudo soportarlo. Sentí como mi respiración se volvía errática y un zumbido en mis oídos se intensificó hasta que todo se volvió negro. Al despertar, la luz del sol entraba por la rendija de mi carpa. Salí rápidamente y vi a otros campistas reunidos alrededor de la fogata. Me preguntaron si estaba bien, pero apenas asentí. Encontré a Daniela y le pedí que regresáramos esa misma noche sin preguntas y ella accedió. Al llegar a la cabaña fui a mi litera por las cosas que había dejado. Al acercarme noté algo extraño. Había un libro infantil sobre mi cama, algo que no estaba ahí antes. Cuando lo tomé, escuché un movimiento en la parte superior de la litera y vi como alguien que observaba se escondía detrás de la cama. Congelada de terror, solté el libro, tomé mis cosas de un tirón y corrí fuera de la cabaña. Tomé a Daniela de la mano y abandonamos el campamento de inmediato. Desde ese entonces, sigo teniendo pesadillas con ese bosque, aquellos pies asquerosos y esas risas diabólicas. Si les gustó este cuento, por favor suscríbanse al canal, denle like, pueden escribirme en comentarios qué tipo de historias les gustaría que contara y nos vamos viendo aquí todos los viernes en Susurros de un viernes en la noche.